En el salón principal del norte del Imperio Rohan, la tensión se palpaba en el aire. Un vasallo se dirigió al duque con voz grave, informándole que su majestad debía considerar cómo manejar la provocación de Licten. El duque, con una calma engañosa, preguntó qué debería hacer, cuestionando si era la primera vez que los provocaban. El vasallo del este, Rimal, balbuceó una respuesta afirmativa. Explicó que Licten era un país recién formado e ignorante, y que parecía estar siendo incitado por dos imperios vecinos. El vasallo del oeste, Set, con voz dura, argumentó que esa vez deberían asegurarse de aplastarlos para que no tuvieran otra idea similar. Con una frialdad que cortaba el aliento, el duque ordenó dejarlos estar. Set y Rimal exclamaron su incredulidad al unísono, protestando que si seguían así, los países vecinos también podrían inquietarse, preguntando desesperados qué harían entonces. El duque, con una mirada malévola, declaró que si eso pasaba, los arderían a todos. Set, horrorizado, le rogó que no lo hiciera y pidió al vasallo del norte que también dijera algo. Mientras tanto, la protagonista, Catherine, reflexionaba en silencio. Aunque no era un vasallo oficial, se preguntaba cómo el representante del norte podría ser indiferente a los asuntos de Estado. Recordó que el vasallo del sur había salido a la guerra y dejado su lugar vacío, así que también debían encargarse de esa parte. Aunque lo hacía en lugar de su difunto esposo, se menospreciaba pensando que, al fin y al cabo, que podría saber una mujer que cargaba con algo así. Aunque su familia había protegido los 4 rincones del imperio desde el principio, al final, no era más que una relación de comer y ser comido. De repente, el duque, con un tono de fastidio, anunció que se retiraran. Catherine, aliviada, declaró que entonces ella también se retiraría. Pero el duque la detuvo, asumiendo que también tendría algo que preguntarle. Catherine, titubeante, mencionó a la menor de las princesas. El duque asintió. Dijo que Aniel seguramente había salido siguiendo a Rowan y que aunque se perdió el contacto, si estaba con el mago Rowan, no había que preocuparse por su seguridad. Aseguró que si algo le hubiera pasado a esa chica, el color de la Pearlstone habría sido lo primero en cambiar y hasta ahora no había ninguna señal de eso. Catherine, repitiendo sus palabras para confirmar, recibió una respuesta siniestra. El duque juró que si alguien se atrevía a tocar a Aniel sin permiso, mataría. Le rompería los huesos en pedazos, le arrancaría toda la carne y él mismo le arrancaría la cabeza para alzarla y que viera lo que le hizo a su cuerpo. Quien se llevara a la princesa del imperio sin permiso, debía estar preparado para eso. Luego, notando el estado de Catherine, le preguntó por qué temblaba tanto. Ella, con voz trémula, mintió diciendo que hacía un poco de frío y que creía que debía irse ya. El duque le preguntó a dónde iba, pues estaba a punto de llover. La llamó por su nombre, Catherine, y le recordó que odiaba la lluvia. Ella balbuceó un sí, pero él insistió. Le ordenó quedarse, argumentando que tenía frío y hasta sus manos temblaban, y que no tenía sentido que se fuera. Como parecía que la lluvia no pararía pronto, ordenaría que prepararan un lugar para que se quedara. Catherine, con una mezcla de resignación y cortesía, aceptó el honor, su majestad. Tras la partida del duque, Catherine permaneció en la estancia, acariciando el suave plumón de un patito que descansaba en su regazo. Le habló en un susurro lleno de ironía y temor, comentándole que su hermano mayor decía que la mataría. Su mente, entonces, retrocedió a sus antiguos pensamientos, a su vida anterior donde devoraba novelas de fantasía. De entre todas, su predilección siempre fueron las novelas de posesión. Las amaba. Soñaba con abrir los ojos y convertirse en una princesa y reina. Como cuidadora temporal en un zoológico, era una oportunidad con la que siempre había soñado, aunque en el fondo sabía que eso nunca podría pasar. Anhelaba vivir con tranquilidad, como un cisne flotando plácidamente en el lago. Al menos, eso solía pensar. De pronto, Catherine despertó de ese sueño o, más bien, de ese recuerdo de una vida pasada. La conciencia se le aclaró con una revelación abrumadora, esto era lo que llamaban posesión. Esa famosa posesión. Sus nuevos ojos, de un violeta misterioso, contemplaron su nuevo reflejo, un cabello negro con un brillo azulado, mejillas blancas como la nieve y labios rojos y carnudos. Si no fuera una posesión, no habría forma de explicar una belleza tan imposible, tan perfecta. Su mente, adormecida por las historias que alguna vez amó, empezó a divagar. Pensó en casarse con el frío duque y derretir su corazón, en huir de inmediato para escapar de un príncipe obsesivo, o en convertirse en aprendiz del gran mago y derrocar el mundo. Cualquiera que fuera el camino, sentía que tenía muchas expectativas. Se preguntó febrilmente en qué novela habría entrado. Una hora después de la posesión, el éxtasis inicial se había disipado, reemplazado por un escepticismo mordaz.
Suspiró, admitiendo para sus adentros que si su destino fuera a ir bien, no se habría ahogado en el lago desde el principio. Con una meticulosidad desesperada, movió las manos por todos lados, esperando que se manifestara algún poder sagrado. Revisó cada rincón de su nuevo cuerpo en busca de alguna característica física desconocida, una marca de nacimiento, un símbolo. Pero por más que se observó en el espejo, lo único innegable que pudo ver fue lo hermosa que era. Luego, su atención cayó sobre su atuendo. Pensó que hubiera sido mejor usar un vestido un poco más elegante y de colores claros. Sin embargo, una inquietud comenzó a crecer en ella. Ese vestido, con su tela oscura y su corte severo, le parecía un vestido de luto. Se negó a creerlo, pensando que por muy mala suerte que tuviera, no podía ser para tanto. Decidió que necesitaba obtener alguna pista. Se acercó al guardarropa y lo abrió. Un estremecimiento de horror recorrió su espina dorsal. Todo, absolutamente todo, era negro. Preguntó en voz alta, con la voz quebrada por la incredulidad, ¿por qué todo era así? Cerró las puertas con fuerza, decidida a tomar control de la situación. Asintió para sí misma, determinando que primero intentaría encontrar a alguien. En las novelas, en estos casos siempre aparecía un NPC como por arte de magia para explicarle todo al personaje principal. Pero se quejó, exasperada, pues había pasado bastante tiempo desde que despertó y no había visto a un sirviente, y ni siquiera una hormiga había pasado por allí. Una sospecha terrible y casi cómica se apoderó de ella, ¿acaso era la villana? Pero luego, con un atisbo de su vanidad recién adquirida, pensó que, villana o no, con esa cara debería atraer a alguien. Catherine, con una creciente sensación de desasosiego, recorrió los pasillos de la mansión, su voz elevándose en un grito que resonaba en la aparente soledad. Desesperada por encontrar a alguien, gritó disculpas y preguntas al vacío, preguntándose si aquel lugar sería una casa del terror o si, por alguna cruel vuelta de tuerca, había caído en una historia de suspenso. Al salir finalmente de la opresiva mansión, el paisaje que se desplegó ante sus ojos le arrancó una exclamación de asombro. El mundo era exactamente como en una novela de fantasía, tan vívido y detallado que no podía existir un paraíso más allá de aquel. Fue entonces cuando su mirada captó la figura de una sirvienta a lo lejos. Inmediatamente, su mente comenzó a especular sobre cómo la llamaría esa chica, si sería señorita, princesa o tal vez otro título que aún no podía imaginar. Sin embargo, la reacción de la joven sirvienta fue violenta. Al ver a Catherine, la muchacha lanzó un grito cargado de un pavor genuino, un susto tan exagerado que parecía sacado directamente de las páginas de una de sus novelas. Catherine, desconcertada, se preguntó si tendría algo en la cara para provocar una reacción semejante, sin entender la razón de aquel comportamiento. Rápidamente, Catherine corrió hacia ella, su voz suplicante mientras le pedía disculpas y le rogaba que esperara un momento, pues deseaba hablar con ella.